Bienvenidos a un nuevo programa de Ciudadano que grabamos desde el Centro Cultural Necochea Biblioteca Popular Andrés Ferreira. En esta oportunidad nos vamos a hablar en principio sobre un tema local, sí, sobre un tema internacional en virtud de la guerra en Medio Oriente, iniciada por, o por lo menos concretada, entre Estados Unidos e Israel contra Irán, con el saldo del líder iraní eliminado físicamente, como así también otra importante cantidad de personas. Distintos puntos de vista acerca de esta situación. Tenemos a dos vecinos necochenses, ambos vinculados con el periodismo, ambos con creencias totalmente contrapuestas. Uno es Agustín Betancor y la otra es Cintia Martínez. Escuchamos en principio a Agustín Betancor brindando su opinión acerca de este conflicto bélico de características también religiosas. Agustín Betancor, ¿qué mirada tenés sobre este conflicto en Medio Oriente, esta guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán? Bueno, Hugo, antes que nada, gracias por el aire, por el espacio y bueno, es una mirada por ahí que no abunda tanto en Occidente, donde por ahí tiende más como a dársele cabida a voces que por ahí atacan el imperialismo y, bueno, y tratan a Israel de Estado ocupacionista, genocida. Y bueno, yo creo, la mirada mía es totalmente antagónica, en el sentido de que yo, más que por la parte profesional de periodista, lo encaro como cristiano y como estudiante de la Biblia, como estudiante del pueblo de Israel, milenario, ¿no? Ya partiendo desde la base de que es el pueblo ancestral de esas tierras, ¿no? Como dice la Biblia, desde Gaza hasta Sidón. Bien. Hoy Sidón, la parte de norte, es Líbano, hasta Gaza, que es la parte donde se establece el pueblo árabe, digamos, que se lo conoce como pueblo palestino. Y hay que partir de la idea de que Israel y Estados Unidos, si se quiere poner un punto de origen moderno, tenemos que retrotraernos al 7 de octubre de 2023, cuando uno de los proxies, uno de los brazos aliados de Irán, Hamás, penetró a realizar una masacre total a tierra judía, a tierra israelí, donde sabemos que mataron a más de 1000 personas. Mataron sería como una definición suave, ¿no? Masacraron, exterminaron, hicieron cualquier tipo de crimen que es difícil hasta de describirlo, ¿no? Y también se llevaron rehenes. A partir de ahí, Israel empezó un movimiento bastante importante para recuperar hasta el último rehén. Y bueno, se empezaron a conocer a partir de la intervención de la ONU, de la Justicia Penal Internacional, cifras que a mí me dejan mucha duda con el tema de los fallecidos, ¿no? en Gaza, en la parte palestina, y a partir de ahí empezó todo. En junio de 2025 ya hubo un enfrentamiento entre Israel e Irán, donde Israel lanza un ataque preventivo porque se sabía que Irán ya venía desarrollando armas nucleares con el uranio enriquecido. Uranio enriquecido ya en una fase pero muy avanzada. Entonces, la idea de Israel y de Estados Unidos en su momento era atacar las bases militares, atacar justamente todo ese tipo de armas y destruir las armas y, si fuera posible, la cabeza, que era, hasta el 28 de febrero, el ayatolá Ali Khamenei, ¿no? Sí. Tenemos que contextualizar que Irán no es el pueblo persa que era hasta la década del 70, donde, por ejemplo, las mujeres tenían derechos de vestir como en la cultura occidental. A partir del 79 se declara el régimen teocrático. Sí. Hay que tener en cuenta eso, no democrático, teocrático, donde si bien Irán tiene un presidente, por encima de esa figura está el líder supremo, que es el ayatolá en este caso, que vendría a ser como el papa del mundo islámico. Claro, ¿no? bueno, de hecho, ahora para
nombrar al sucesor de Jamenei, que finalmente fue su hijo el elegido, lo selecciona un cierto grupo minúsculo que lo hace en nombre de Alá. Exactamente. Como intermediario con Alá. O sea que Alá es el Dios de ellos. Alá es el Dios del mundo musulmán, del Islam. Claro. Digamos, ¿no? Y bueno, para retomar un poquito, la idea de Israel y de Estados Unidos era atacar entonces las bases militares, las bases estratégicas, y tratar de descabezar al líder supremo, ¿no? A lo que vendría a ser al régimen teocrático. Después hay otra discusión. ¿Por qué Donald Trump no lo hizo en junio y sí lo hizo ahora, ¿no? Que Donald Trump dijo en junio: nosotros sabemos dónde está el ayatolá, pero no le vamos a perdonar la vida, palabras más, palabras menos. ¿Por qué en junio no? Y ahora sí. En febrero sí. ¿Por qué? Eso es parte de otra discusión. Muchos dicen que tiene que ver con los archivos de la isla de Epstein, que manchan y fuerte a Donald Trump en fiestas, entre comillas, como se dice, ¿no? Con menores de edad, abusos. Y que por detrás de todo eso está el Mossad, ¿no? Que es la inteligencia israelí. Exacto. Creo yo, la inteligencia superior que hay en el mundo, supuestamente con todos esos archivos en su poder, ¿no? Entonces, como carta de extorsión supuesta carta de extorsión a Trump. De modo tal que a vos no te causó sorpresa entonces, o sí, que se haya decidido este ataque conjunto prácticamente, ¿no?, entre Estados Unidos e Israel, que el 28 de febrero terminara con la vida no solamente de Jamenei, sino también de un grupo importante, una cantidad importante de personas, ¿no? Para nada, para mí fue hasta se tardó bastante tiempo, se esperó demasiado tiempo. Lo celebré, obviamente, que hayan eliminado a quien cargó con tantos asesinatos en el mundo, sin ir más lejos, ¿no? Los dos atentados a Argentina en 1992 a la Embajada de Israel, y en el 94 a la AMIA. Y tratar de desmentir esto, porque yo he escuchado por ahí, por parte de activistas pro-palestinos, que decían Israel está atacando al pueblo iraní, mientras que Irán se está defendiendo atacando las bases estratégicas de Israel y Estados Unidos. No, absolutamente opuesto. Absolutamente opuesto. Y bueno, justamente, ¿no? El ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023, los atentados en Argentina en el 92 y en el 94, y la masacre de Irán desde que empezó enero hasta esta parte, matando más de 40.000 civiles de su propio pueblo, que eso no lo dijo nadie, porque empezó a haber una revuelta en Irán. Irán está sumido en una crisis muy profunda, del concepto que se te ocurra, donde las mujeres empezaron a sacarse el hijab, como se conoce, ¿no? Que es lo que nosotros decimos el velo. El velo islámico, exactamente, donde la mujer, si mostraba un pelo, si muestra un cabello, absolutamente es condenada a muerte en Irán, ¿no? Peor, se la trata peor que a un animal. Por eso también entra esa contradicción de estos grupos activistas pro-Palestina, sí, que levantan, que están muy emparentados con el feminismo, con la marcha del orgullo aquí en Argentina, y a su vez están defendiendo a un grupo o a un régimen que lo que hace es denigrar a la mujer, matarla. Y bueno, como te decía, desde enero a esta parte hubo una masacre en Irán. En simultáneo a esa masacre se cortó internet en todo el país, a propósito, ¿no? Para que las imágenes no salieran al mundo. Y por eso creo yo que el régimen islámico sí se mete con las vidas civiles. ¿Qué te llevó a salir a escribir, a hablar en esta circunstancia, siendo, como dijiste, un periodista y que además tenés tu propia creencia religiosa, tu fe religiosa, ¿no? Sí, más que nada lo que te decía al comienzo, que era por ahí escuchar mucho voces que son antagónicos a lo que yo pienso, y por ahí pensar o darme cuenta de que no había nadie de que expresara lo que yo pienso. Claro, como que sonaba una sola bocina, una sola campana. Claro, un poco como que predomina el discurso de que Estados Unidos es un país imperialista y que el Estado de Israel también tiene un gobierno de signo de derecha, podríamos decir, con Netanyahu, que prevalece un discurso
aguerrido, no de conciliación ni de paz, sino de directamente ir a los hechos mediante la utilización de armas de guerra, ¿no? Exactamente. Además, en línea con eso que estás mencionando, por ahí a muchos no les va a gustar lo que voy a decir, pero Israel es el último bastión y el único bastión que le queda al mundo occidental para impedir el avance del Islam, que ya en Europa se metió con todo, y que también van por Latinoamérica, por Sudamérica, por Norteamérica. Y dicho sea de paso, en medio de un Medio Oriente, valga la redundancia, islámico, Israel es la única democracia. Es la única democracia de Medio Oriente. De hecho, estos grupos activistas que yo te decía, que marchan por el orgullo, que son afines al colectivo LGBT, que levantan las banderas del feminismo, hoy en día serían masacrados en Irán, en Gaza. En cambio, en Israel serían bienvenidos, ¿no? Porque en Tel Aviv está una de las marchas LGBT más conocidas del mundo. Vos fíjate cómo se tergiversa, ¿no? También todo ese tipo de información. Yo no sé si es por desconocimiento, insisto, como escribía en la nota, no sé si es por desconocimiento que lo hacen o por antisemitismo puro y duro. Por último, Agustín, ¿qué pensás? ¿Que se va a ir incrementando la violencia? Sí. ¿O que va a ser una guerra corta, más breve? ¿Qué pensás que puede suceder? Ya el mismo gobierno de Estados Unidos e Israel, Trump vive diciendo que la guerra está por terminarse. Yo no creo que sea tan así. Sí, con eso logró que bajara el precio del petróleo. Claro, exactamente. El precio, ¿no? Sí. Creo que sí coincido con una frase que se ha popularizado por estos días que dicen que Irán no es Venezuela, y eso es verdad. Porque no se trata solamente de Ali Khamenei, sino que se trata de su hijo, que hace pocas horas ha sido nombrado, como bien vos dijiste, que ya viene con las manos manchadas de sangre. Hasta la última gota de sangre, sí, dijeron que van a seguir combatiendo. Exactamente, porque además están armados, porque además cuando Israel y Estados Unidos empezaron a atacar Irán, era justamente también con ese objetivo, no solamente descabezar al régimen islámico, sino también tratar de destruir todo el armamento que tienen y bajo muchos metros de profundidad, porque, como bien se dice, Irán no es Venezuela, y yo creo que esto va a tener un poco bastante, diría yo, de duración. No le va a ser tan fácil a Estados Unidos ni a Israel. En Israel, exactamente. Agustín, muchísimas gracias por brindar tu punto de vista libremente. Si querés acotar algo más, total libertad aquí en el programa. No, simplemente dejar en claro que es mi mirada, mi opinión, y que yo lo hago a la luz de la palabra de Dios, a la luz de la Biblia, que no soy ningún supremacista, como se dijo ahí en otra nota. En respuesta a lo que yo escribí, no soy ningún imperialista, ni siquiera me declaro sionista, sino que yo voy a la luz de la palabra de Dios y contra eso no se puede rebatir nada. Si no sos creyente, si sos ateo, bueno, vamos a la ciencia. Miremos la arqueología y veamos qué dice la arqueología, ¿no? Qué dicen la civilización egipcia y diferentes civilizaciones antiguas que mencionan un pueblo de Israel, pero no dicen nada, no se menciona ni siquiera absolutamente un renglón del concepto de Palestina. Entonces era más que nada eso, ¿viste? Hugo, gracias por el espacio y dejar en claro esta postura también, que bueno, me parece que vale tanto como la otra, ¿no? Luego de escuchar a Agustín Betancor, es el momento que hagamos lo propio con Cintia Martínez, que, como dije previamente, tiene un punto de vista absolutamente contrapuesto. Cintia Martínez, ¿cuál es la visión que tenés vos de este conflicto en Medio Oriente, esta guerra entre Estados Unidos e Israel contra Irán? Mira, primero y principal, decir que Medio Oriente es una caracterización muy pro-occidental, es Asia Occidental en todo caso, y esto claramente viene de, por lo menos hace 40 años que se viene provocando a Irán y tratando de destituir a lo que es el gobierno de la Revolución Islámica, conformado por el poder político,
el poder político espiritual, el poder político militar y el poder político jurídico. Tiene una forma de gobierno como cualquier otro gobierno del mundo, donde obviamente que habrán ciudadanos que estén en contra, pero me parece de una exageración la intromisión desde Occidente de hablar de un país con una creencia o con una forma de visión totalmente antagónica a la nuestra. Nosotros acá siempre se ha dicho que somos judeocristianos, así que me parece que también está creciente la islamofobia desde hace mucho, pero muchos años, y sí creo que el sionismo, esta ideología que reivindica Javier Milei, tiene un gran poderío. Yo creo claramente que es una dictadura mundial actualmente y que tienen distintas formas de llegada a la sociedad. No así la voz del pueblo palestino, no así la voz de los pueblos que luchan por la liberación legítima, por el legítimo derecho a la defensa que utiliza una entidad creada en 1948, incrustada en Palestina, con europeos que vienen de sufrir un terrible holocausto, una crisis humanitaria, al igual a la que están provocando en Palestina. ¿Te estás refiriendo al Estado de Israel? A la entidad sionista. Yo le llamo entidad sionista, genocida, infanticida, mal llamada Israel porque no guarda ningún vínculo con el antiguo Israel. Han hecho trabajos arqueológicos, han hecho trabajos de genética y no han encontrado ningún vínculo. En cambio, sí, los palestinos son los descendientes de los israelitas, si se quiere. Por eso yo digo ciudadanos israelíes y ciudadanos israelitas. Hay una gran diferencia y me parece importante remarcarlo. Después, una entidad que lleva verdaderamente un gen expansionista y conflictivo, islamofóbico, arabofóbico, no puede convivir en paz con sus países vecinos. Han invadido el Líbano, han invadido Siria, se han metido con Jordania, y la verdad es que claramente después lograron, tristemente para la causa palestina, el colaboracionismo de muchos regímenes árabes, como son los del Golfo Pérsico, todos aliados a Israel, todos sionistas, y que seguramente estén en estos archivos de Epstein, en esta cofradía de pedófilos e infanticidas que lamentablemente están cogobernando en Estados Unidos, que están presionando a Trump para llevarlo a esta guerra en la cual claramente está habiendo una masacre absoluta. Estar del lado de la paz no significa estar del lado de la injusticia, porque sostener esta arrogancia supremacista de la entidad genocida y avalarla como tal me parece una locura. No tiene nada que ver con la paz o la paz de los cementerios, en todo caso buscarán. Yo me considero una persona pacífica, pero no pacifista. Lo aprendí con el paso del tiempo. En algún momento estuve ligada a espacios por el desarme y entiendo que todo en un contexto tiene una explicación y tiene una forma, y uno también puede ir cambiando ciertas posturas en la vida. No se puede esperar la resignación absoluta y la entrega, como dicen, que Hezbollah se desarme, que jamás se desarme. ¿Para qué? Si ya están ocupando todo así, de esa manera, no puede resistir, los pueblos tienen que aceptar una rendición. Y además, con lo que pasó el 7 de octubre de 2023, que hubo una gran narrativa sionista espantosa, mentirosa, que igual se desmintió al poco tiempo, lo mismo que ahora quisieron negar que el ataque a Irán lo hizo Estados Unidos, Israel, a la escuela que mató más de 160 niñas. Lo mismo hicieron cuando dijeron que jamás había asesinado bebés, y eso después se desmintió desde Estados Unidos inclusive. Y la realidad es que el eje de la resistencia, jamás, cuando la justicia internacional lo cita, ellos se ponen a disposición para que se investigue todo lo que pasó, inclusive para entregar la cabeza de los combatientes que hubieran cometido delito, pero no así equiparar al agresor con el agredido, que es lo que se busca permanentemente, o en todo caso mantener esta victimización permanente que tienen los sionistas de atacar y después defenderse como los pobrecitos, ¿viste? Somos los poderosos que tenemos los tanques, tenemos la inteligencia artificial que te pueden poner un dron acá y saber que estamos nosotros, identificar todo lo que han desarrollado tecnológicamente, que es realmente avasallante. Pueden identificar nuestras caras y saber nuestros nombres y pegar un misilazo acá directamente si tienen ganas. Entonces no pueden decir que hay errores, que son daños colaterales, no, son intenciones, son... Bien, si entendí bien yo, vos reivindicás el régimen que se instaló en 1979 con el Ayatollah Khomeini en su momento. Yo no le llamo régimen, eso, porque así también le llaman despectivamente y peyorativamente a Venezuela. Bueno, de hecho, mucha gente se fue en el 79, se tuvo que ir del de Argentina país. Se va mucha gente y no es noticia. Sí, pero no porque la maten, no porque la maten o la secuestren o la hagan desaparecer. Pasó entre el 76 y el 83. Sí, bueno, pasó. ese es durante el régimen. Y eso es lo que está pasando muchas veces. Actualmente.
Eso es lo que está pasando en Israel desde hace muchos años, que para mí es un Estado terrorista. Literalmente. Después que hayan personas, como digo, a ver, también hay una gran influencia, esto que pasó que recién la persona que me antecedió, Agustín, comentaba, de que en Irán se cortó internet y que hubo una masacre y que hubo todo. Cuando se investigó, Irán expuso toda la información. ¿Por qué hicieron eso? ¿Por qué intervinieron la tecnología? Porque también estamos en una época tecnofascista, donde toda la corporación de Elon Musk a la cabeza y todo eso que han generado, estaban creando una intervención a través de los dispositivos, estaban generando todo un caos, y después cuando pudieron descubrir que había gente del Mossad y que habían asesinado y que habían generado toda una revuelta social, bueno, ahí fue donde después podemos decir que fue la primera batalla que gana Irán antes del 28 de febrero. Después viene este ataque masivo y donde entiendo que va a ser prolongado. Irán se preparó para esto. Lamentablemente en esto yo sí veo un eje del bien y del mal. Es lamentable esta discusión maniquea, pero claramente gente que está asociada a la pedofilia, asociada al infanticidio, no puede ser gente de paz. ¿Y quiénes son los que están asociados a la pedofilia? Estados Unidos, Israel. ¿Como Estado? Sí, sí, como Estado, como gobierno, no como Estado. Los pueblos son pueblos. Lamentablemente muchas veces, como nosotros en Argentina. ¿Pero cómo el Estado ejerce la pedofilia? No entiendo. Los gobernantes, en este caso, y muchas veces hay sectores que no están, dentro de lo que es el gobierno oficialmente, pero son las fuerzas que están presionando, que de alguna manera tienen incidencia, injerencia en los gobiernos, que justamente, el sionismo no va a salir ahora sí está mucho más empoderado y está más visible, pero hace unos años atrás esto no era visible. Y son los sectores que están detrás de estos gobiernos, los que financian a los políticos, los que ponen las campañas, los que los llevan a Israel, los que hacen todas estas promociones turísticas. Bien. Y después vienen y hacen esta especie también de intercambios culturales, avalando genocidios, haciendo cómplices a muchos jóvenes inclusive, que muchas veces no están en el tema, porque ya digo, la narrativa impuesta, hegemónica, dominante es la del sionismo, no es y nunca lo fue la de los pueblos martirizados, la de los pueblos que buscan la liberación, la de los militantes, la de los activistas perseguidos, encarcelados, torturados, mismo en Palestina, que hay un montón de presos políticos, hasta niñeces hay en cárceles, torturados, no los dejan ver a sus familiares, lo mismo que está haciendo Trump con la política contra los migrantes. La verdad es que es tristísimo el mundo al que estamos asistiendo. A mí me gustaría que sea otro mundo, pero no lo es. Y si se está tomando una guerra religiosa, lamentablemente, acá me parece que tenemos todas distintas interpretaciones de quién es Dios y que hay un Dios monstruoso, evidentemente, que tiene que avalar esto. No, cada uno puede tener su Dios, lo que no es necesario es matar a que piense diferente, ¿no? Sí, pero estos son conflictos mucho más complejos. No es que piensan diferente. Cintia, ¿para vos Hamás no es una organización terrorista? No, de ninguna manera. ¿Y qué es? Es un eje de la resistencia legal, además es un buró político con un ministerio de salud. Estaba funcionando desde el 2006, fue electo por los palestinos en la Franja de Gaza, convertida en Franja de Gaza por la entidad sionista, porque no era una franja. Está todo Palestina, Cisjordania, Jerusalén, la capital de Palestina, está absolutamente controlado y sitiado por la entidad genocida. Lamentablemente la Autoridad Nacional Palestina es muy colaboracionista con el eje de Israel, tristemente, abandonando las banderas de la liberación y reprimiendo al pueblo palestino en Cisjordania y ayudando a los colonos a ejercer actos de violencia espantosos. Han atacado, a mí me sorprende realmente aquellas personas que leen la Biblia, lo digo con todo respeto, y que puedan defender a la entidad genocida que ha atacado iglesias históricas. Ayer asesinó a un cura maronita en el Líbano. Ellos solamente respetan supuestamente a una línea del judaísmo. Yo no soy judeófaba, también lo quiero aclarar. Eso del antisemitismo es una burrada total por parte del sionismo, porque los árabes palestinos son los semitas, los europeos que viven desde 1948 en Palestina no son semitas, no tienen nada que ver con el semitismo, han constituido una colectividad, han desarrollado puentes de conexión, pero claramente para mí ni siquiera son el pueblo judío que tiene vinculación con el histórico, pueblo de Israel o pueblo... Cintia, y con respecto a, hablando de violencia,
En la Argentina se han cometido 2 atentados terroristas, uno en la sede de la AMIA, uno en la Embajada de Israel, perdón, y en ese sentido, ¿qué puedes decir? Y se lo acusa a Irán. Sí, en ese sentido puedo decir que esperar a que salga la verdad a la luz, lamentablemente y fundamentalmente por los familiares de las víctimas, es muy triste decir que no confío en que vaya a salir la verdad a la luz. Sí confío en fuentes que aseguran que esos atentados fueron por el Mossad, es decir, fueron autoatentados o atentados de falsa bandera también para generar el enemigo, para crear el enemigo terrorista. No tengo la manera de probar estas cosas, es imposible. Y si esperar a que se pueda probar algo así es como descabellado también, ¿no? Es como hipócrita. Es manejar una doble vara que en realidad nunca vamos a llegar a la verdad, y lo lamento de verdad, porque estaría buenísimo que se pudiera demostrar lo que pasó. Sé que hubo gobiernos que intentaron hacer que esto se conozca, que trabajaron para eso, y lamentablemente tampoco se llegó a la verdad, pero ya no tengo dudas. Y además ocurrió en la misma época en Alemania un atentado de la misma forma en la misma embajada. ¿Y vos estás de acuerdo que por una cuestión religiosa la mujer, por ejemplo, tenga que vestir de determinada manera y que sea incluso eliminada por no hacerlo? Yo creo que las mujeres son maltratadas en distintas partes del mundo de distintas maneras. Estamos hablando en un país donde está creciendo el feminicidio absolutamente, donde las libertades de las personas disidentes tampoco existen, donde estas comunidades religiosas conservadoras no están a favor, o sea que no pueden defender un Estado supuestamente que tampoco defiende a la comunidad LGBT, que es toda una fachada, porque en el resto del mundo las bombas cuando caen no preguntan si sos homosexual, o si sos bisexual, o si sos heterosexual. No, precisamente entonces, por ser homosexual o por ser una mujer que quiere vestirse de una manera determinada, se lo mata. Yo creo que también hay una creación de una falsificación y una mistificación de eso, una exageración occidental, eurocéntrica, una mirada muy prejuiciosa. Yo creo que hay mujeres que realmente lo llevan con dignidad, con orgullo. Acá tengo una compañera dentro de la causa palestina, una compañera que es musulmana, y a mí no me van a decir que ella lo lleva con vergüenza o se siente humillada en un país donde no la obligan a utilizarlo. A mí me parece que hay si es un Estado teocrático, ¿por qué no se van a permitir las leyes que ordenan ese tipo de mandatos? Lo que sí no está bien la violencia, obviamente, de ninguna manera, de ninguna forma. Ojalá esas cosas se pudieran revertir, pero estamos hablando de un Estado persa de 5.000 años de historia. Nosotros venimos a pretender cambiar una historia donde somos una región colonizada, balcanizada, que nunca pudo tener los países libres al servicio de sus pueblos, para la felicidad y para la grandeza de sus pueblos. Estamos hablando, le queremos dar cátedra a Irán y a Palestina de cómo tienen que vivir. La verdad que me parece un atropello a la inteligencia humana, a la sensibilidad, y me parece totalmente descabellado mezclar todo y hacer una ensalada para que la gente enseguida forme una opinión prejuiciosa y estigmatizante, como pasa con el reduccionismo, de que todos los árabes son una cosa, todos los palestinos son... No. Hay sociedades con complejidades, con discusiones internas que las tienen que resolver. Acá estamos hablando de la autodeterminación de los pueblos. Y en todo caso, también decir que en nuestra región no se respetan los derechos ni de las mujeres, ni LGBT+Q, no hay el cupo trans, no se respeta ni siquiera acá en Necochea, no hay absolutamente una mirada compasiva, dialoguista, constructiva por ninguno de los sectores. La verdad que dando este tipo de discusiones me parece súper interesante, me parece que está bueno que se escuchen todas las campanas, como decía recién Agustín, y me parece que justamente de esto se trata, de llevar un poco de una información que tiene muy poca difusión en los medios argentinos, porque uno prende cualquier canal en televisión y está todo el tiempo la narrativa sionista presente, contando víctimas, cuando en realidad son mártires por la liberación. También el lenguaje está en disputa. La batalla semiótica es muy importante. Bien. Cintia, te agradezco, y van a tener tanto vos como Agustín un minuto más para cerrar cada uno con su punto de vista acerca de esta situación. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias a vos. Ahora vamos a escuchar a ambos, a Cintia Martínez y a Agustín Betancor, brindando sus puntos de vista y poniéndole final a esta especie de debate. Quisimos escuchar todas las voces, en este caso particular, con visiones totalmente diferentes, como ya dije anteriormente. Bueno, no, voy a tomar por ahí una frase que decía Cintia, que no se guarda relación
entre el pueblo de Israel de la Biblia, el pueblo milenario, con el sionismo que a finales del siglo XIX empezó como a mover desde Europa, a movilizar, porque cuando obviamente abordamos el concepto de sionista, tiene que ver con eso, ¿no? Con creer que tienen derecho a tener un pueblo, una nación, un estado en su territorio ancestral. Y está demostrado que en casi 2000 años de historia, que fue desde que los judíos se fueron al último exilio propiciado por el Imperio Romano en el año 135 con Adriano, hasta el nuevo Estado en 1948, son casi 2000 años, siempre hubo más o menos, por ahí obviamente en grupos minoritarios, presencia de judíos en la tierra. Por eso creo yo que sí hay relación. Y bueno, después lo último es que Cintia decía, son genocidas, son asesinos, pero también ellos, del lado pro-palestino, dicen una frase que es muy conocida, ¿no? Que es, desde el río hasta el mar, Palestina libre. Y eso es una frase hipergenocida, porque supone que desde el río Jordán hasta el mar Mediterráneo desaparezca todo Israel. Y creo que un pensamiento más genocida que ese no puede haber. Bueno, con respecto a esto último que dice Agustín, aunque no quería llevar la discusión a lo personal porque se pierde la profundidad y la importancia de este tema de actualidad, pero en realidad Israel también tiene un proyecto expansionista que es desde el Nilo hasta el Éufrates. Entonces estamos en la misma situación y sí están barriendo y haciendo una limpieza étnica en el pueblo palestino desde 1948 y desde antes en realidad, porque ya hubo resistencia palestina, incluso mujeres que sirvieron, que fueron combatientes, como Leila Khaled, una histórica militante que todavía está entre nosotros y que la admiro profundamente. El pueblo palestino tiene el derecho a defenderse y a liberarse, y cuando uno dice Palestina libre desde el río hasta el mar, no está pidiendo un genocidio. Habría que ver si los israelíes aceptan convivir con los palestinos con ciudadanía palestina. No creo, porque están criados con un gran prejuicio, con un gran odio a los árabes, una intolerancia absoluta. En cambio, entiendo que sí, los palestinos han intentado de todas maneras convivir y aceptar al Estado de Israel, cediendo hasta el 78% de su territorio, pero aún así nunca lograron la paz. Es totalmente opuesto a lo que dice Cintia, porque desde 1947, cuando la ONU justamente da uno de sus artículos, podríamos decir, establecía tanto un Estado para Israel como un Estado árabe, ¿no? A partir de ahí, hasta 2005 puntualmente, fueron entre 7 y 8 las oportunidades que tuvo Palestina de tener un Estado propio. 2005 es, si se quiere, la posibilidad más elocuente, cuando Israel, con el primer ministro Ariel Sharon, quien sería el Netanyahu de ahora, se retiró completamente de Gaza para que hicieran un Estado propio. ¿Qué hicieron los gazatíes? Le dieron el poder a Hamás y bueno, aquí estamos. Bueno, en definitiva, claramente tenemos dos posturas diferentes. Yo estoy a favor del pueblo palestino, la autodeterminación, la paz con justicia, y espero que el mundo despierte prontamente. Se va a palestinizar esa Palestina que no está en el mapa actualmente porque existe otro Estado, va a aparecer en algún momento y el pueblo entero, los pueblos del mundo van a despertar y van a llevar esta bandera heroica de dignidad, de resistencia y de justicia. Muchas gracias. Hacemos una pausa, ya volvemos, es la primera en este programa. Hay más invitados con diferentes temas. Te presentamos la nueva Maverick y su financiación exclusiva por Plan Óvalo. Podés elegir la versión que más te guste con un plan a tu medida y con entrega segura. Los medicamentos de venta libre o recetados que se comercializan fuera de la farmacia pueden provocarle más daño que la enfermedad. Esta situación tiene remedio. El remedio está en la farmacia. Se lo recomienda el Colegio de Farmacéuticos de Necochea.
my time, I'm waiting you to answer the phone. Nothing seems to happen, but the last stage is gone. I hope somewhere your voice promises less and us more, but still my pillow's on the floor. Anyone could say that we are never assured, for things we're dreaming of are always out of the store. Pages light up. Containers Necochea. Hacemos realidad tu sueño. Planta en Ruta 86 y Calle 94. WhatsApp 2262 57 40 46. Asociación de Cooperativas Argentinas, la principal organización de productores del país. Semillas, fertilizantes, agroquímicos, asesoramiento gratuito sobre mercados y operaciones de futuro y opciones. Minimice los riesgos de las fluctuaciones de precios. Asegure un valor a su cosecha. ¿Quiere un buen consejo para su negocio? Asesórese con un profesional en ciencias económicas matriculado. Consulte unbuenconsejo.com.ar. Es un mensaje del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de la Provincia de Buenos Aires. SUTERIH, Sindicato de Trabajadores de Edificios de Renta y Horizontal. Secretario General Rafael Diácono. Diagonal San Martín, 1471, teléfono 43 66 31. Centro de Acopiadores de Cereales Zona Puerto Quequén, contribuyendo a la renta nacional, provincial y local, apostando siempre al trabajo y al mejor servicio. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Agencia Marítima, servicios complementarios para el transporte marítimo, explotación de servicios de terminales como puertos y muelles. Dársena de Servicios Puerto Quequén Sociedad Anónima. Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires, Delegación Necochea. Trabajando permanentemente para la jerarquización del notariado profesional. Cooperativa Agropecuaria General Necochea Limitada de consumo, seguros, cereales e insumos. Desde siempre al servicio del productor agropecuario. Entrevistamos a Mariano Carrillo, a quien lo consultamos sobre este tema y también sobre otras cuestiones en virtud de que horas antes había estado en Tres Arroyos en el marco de la fiesta provincial del trigo, no participando directamente, pero sí estando presente en una mesa de debates que se llevó a cabo allí en esa localidad. Mariano Carrillo, ¿cuál fue la intención desde el ente portuario con relación a la cooperativa Engrau Coop?
Bueno, por supuesto que hoy es un día de celebración, todos estos días lo son, ¿no? Por el homenaje al Día Internacional de la Mujer, que como decíamos hace un ratito, en el devenir del tiempo era el Día de la Mujer Trabajadora. Entonces, qué mejor que hacer este sentido homenaje a estas abnegadas mujeres que hace ya más de 15 años vienen bregando y lo hacen de manera exitosa por la continuidad de la fuente de trabajo, luchando contra viento y marea, como bien lo explicaban ellas, en algunos momentos teniendo que amasar y salir a vender, de la forma que fuera, pero con mucha creatividad y con mucho empeño, mantuvieron en Graucop y hoy trabajan entre mujeres, en su gran mayoría, y algunos hombres, trabajan 200 personas, y que es un orgullo para Necochea y para la región, ¿no? La forma en que lo han logrado y han mantenido en el tiempo la apertura de la fuente de trabajo. Aprovechamos la oportunidad para preguntar acerca de cómo fue la experiencia en Tres Arroyos en el marco de la fiesta provincial del trigo, donde participaste de la mesa redonda, donde habló uno de los integrantes del directorio. La verdad que fue muy provechosa, encontramos distintas voces del trabajo, de la producción, de la economía, con una autoridad como Martín Redrado, conceptual, que muy bien definió con claridad si nosotros vamos hacia un país de 12 millones de argentinos o de 38 millones como somos, porque si hay exceso o si hay mayoría de medidas contractivas, como nos encuentra este presente de parte del orden nacional, bueno, la economía se achica. Pero él explicaba muy bien que hay cuestiones por hacer, que hay alicientes a nivel impositivo. Luego lo explicaba el ministro Javier Rodríguez con políticas como pasa con Mercados Bonaerenses, como pasa con el Banco Provincia, que asiste siempre a los productores con tasas verdaderamente que podemos llamar blandas, y otras medidas de fomento a la producción y al trabajo que caracterizan a nuestra provincia de Buenos Aires, y de esa manera, bueno, hay una esperanza, hay una expectativa favorable, y hay, por supuesto, un Estado presente que articula con los gobiernos locales de una manera eficaz, y que esos mismos gobiernos locales, más allá del signo, se dan cuenta en este tipo de contextos que podríamos llamar ciertamente recesivos, de la importancia de la provincia, porque tiene sin lugar a duda una playa de recursos y de programas y de presupuestos que las municipalidades carecen, pero que bien pueden conveniar y de esa manera hacerlos aplicables en su distrito. La logística fue un tema central en la disertación que ofreció Oberkeck, que es el director oriundo de Tres Arroyos. Sí, claro, Juan, es un lujo, bueno, como todo, ¿no? Como todos los 8 directores actuales que vamos bregando por esa unanimidad en las decisiones, y Juan, conocedor de su pago chico, bien lo explicaba, de los problemas que se generan, los embudos que se generan. Hay un tramito ahí de ruta muy corto, que el compromiso de todos los presentes, fueran del sector privado o del sector público, fue, bueno, ver la posibilidad de un proyecto, buscar el financiamiento y hacerlo, porque creo que eran unos 20 kilómetros, que miles de camiones quedan ciertamente de hecho varados, ¿no? En determinadas circunstancias adversas, por ejemplo climáticas, y esas cosas ya no pueden suceder en el sudeste bonaerense. Es responsabilidad de todos solucionarla, y bien lo decía Juan, si nosotros superamos algunos problemas logísticos, o no problemas digamos, sino cuestiones logísticas que han quedado en el tiempo y que tenemos que actualizar, podemos pasar de 9 a 10, 11, 12 millones, ¿por qué no?, en Puerto Quequén, y lo mismo el otro gran puerto bonaerense que es Bahía Blanca. Y me preguntaban algunos colegas tuyos si era un versus Quequén versus Bahía. De ninguna manera. El Interland tiene que ampliarse de modo de poder captar cargas que hoy se van de la mitad centro-norte de la provincia hacia el puerto Rosario, San Lorenzo, que vengan a Quequén, que vengan a Bahía. De ninguna manera es un competir, sino un integrarse para que podamos lograr que toda la producción bonaerense salga por Bahía y por Quequén y por Bahía, porque eso es lo que necesita nuestra provincia. En el marco de este reconocimiento entrevistamos a Analía Morino, y esto es lo que nos manifestaba. Analía Morino, una sensación tras haber recibido todos los integrantes de Graucop este reconocimiento por parte del consorcio portuario. ¿Cuál es tu sensación? Bueno, de orgullo, primero y principal, emocionante y gratificante. ¿Cómo está en este momento en Graucop, hoy por hoy? Bueno, hoy estamos trabajando bien. El año pasado fue bastante difícil. Se trabajaba 2 días por semana nomás.
pero este año arrancamos bastante bien. Recordemos cuál fue el origen, cómo se originó esta cooperativa. Bueno, a raíz de que los patrones nos abandonaron. Siendo la empresa Engraulis en aquel momento. Sí, era Engraulis en su momento. Y nos abandonaron y bueno, después de un tiempito salimos a buscar a ver cómo podíamos seguir trabajando. Bueno, nos dieron muchos tips, así que bueno, se conformó la cooperativa y acá estamos. Va a ser 15 años ya que estamos. Para eso tuvieron que capacitarse, pasar de ser empleados a sus propios patrones de alguna manera. Sí, no fue fácil porque uno acostumbrado siempre a que nos digan lo que teníamos que hacer y lo hacíamos, ¿no? Pero bueno, fue un proceso bastante importante y de mucha confusión también porque era muy raro todo, ¿no? Pero bueno, con mucha capacitación de parte del INAES y ayuda del municipio en ese momento también del puerto tuvimos ayuda en ese momento, así que entre todos pudimos lograr la cooperativa y bueno, acá estamos. Más allá de algunos cambios, algunos han quedado en el camino, otros no, hoy por hoy, ¿qué cantidad de integrantes tiene la cooperativa? 19 quedamos. 19 integrantes de la cooperativa. ¿Y operarios o operarias trabajando? ¿Cambia de acuerdo a la época? Y sí, cambia según la producción que tengamos. Hoy son 140 chicas en mano de obra, ¿no? Y después, bueno, el resto que están en otras manos de obras, llegamos a más o menos 180. ¿Y siempre trabajan exclusivamente con anchoita o con otra especie de pescado? No, solamente anchoita, sí. ¿Ustedes qué proceso hacen con la anchoita? ¿La reciben y luego qué sucede en la planta? Bueno, primero cuando ingresa es descabezado y clasificado, luego pasa a estacionamiento como si fuera un ensalado, prensado, y luego que se cocina, entre la sal y el prensado, se elabora, se va fileteando y envasando. El proceso es bastante mano de obra, ¿no? De mujer, digamos. ¿Y ustedes trabajan para alguien determinado? Es decir, ¿ustedes proveen alguna fábrica, alguna empresa? Tenemos mercado interno. Sí. ¿Y están vendiendo bien actualmente? Ahora hace un poquito de tiempo sí, pero estaba bastante parado todo. Bueno, felicitaciones por este merecido reconocimiento y seguramente a seguir esforzándose. Me falta sobre el final preguntarles cuál es la situación en cuanto a lo que tiene que ver con el inmueble, judicialmente, ¿eso se ha podido solucionar o todavía está pendiente? Todavía está pendiente, está ahí, esperando a ver qué pasa. Pero bueno, esperemos que tenga toda una buena solución para que pueda seguir trabajando todo. Esperemos que así sea. Felicitaciones, Analia. Gracias, muchas gracias. Hay una pretensión desde dirigentes de La Libertad Avanza de, en algunos casos, directamente eliminar tasas municipales, en otros de disminuir su número. Lo cierto es que en el marco de un ajuste esto es puesto en discusión. Por eso consideramos necesario reflexionar sobre esto, porque de alguna manera los municipios deben financiarse y el cobro de tasas es una fuente importante de ingresos. Para hablar sobre eso hemos invitado a un colega, el periodista Jorge Gómez. Jorge, ¿qué pensás de esta movida, por decirlo de alguna manera, de sectores de La Libertad Avanza de atentar contra las tasas municipales? Digo atentar porque le pusiste un verbo. Yo en algunos casos se promueve casi la eliminación. Claro, promueve la eliminación de un centenar de tasas. Vamos a hacer término informativo. La ordenanza fiscal impositiva que hoy rige en Necochea en este 2026 se aprobó el 2 de diciembre del año pasado. Sí. El 2 de diciembre se aprobó allí. O sea que va a regir todo el año. O sea que aquello que se hace en los rulos, como diría la expresidenta, que se pueda modificar ahora, no. Eso hasta el año que viene no va a haber cambio alguno de esto. Eso para llevarlo a la práctica informativa.
Cuando el Ejecutivo Municipal presente el próximo proyecto de ordenanza fiscal impositiva 2027, ese es el momento donde uno supone que la Libertad Avanza va a presentar proyectos de eliminación de tasas, derechos, permisos, todo lo que conforman el esqueleto de la fiscal impositiva. Ahí donde tiene que ser en noviembre, diciembre, porque si lo tratan ahora, no tiene sentido. Claro. Punto El uno. intendente envió un mensaje exceptuándolos a los liberales o libertarios. mejor Libertarios, dicho, exactamente. porque son distintos. Una cosa es libertario, otra cosa es ser liberal. No, liberal es otra cosa. Sí, no tiene es nada que otra ver, cosa. exactamente. Diciendo que hasta ahora en Necochea no había Hasta pasado. ahora, hasta el momento estamos editando este trabajo contigo, no hay nada presentado. Bahía Blanca le presentaron en las últimas horas un proyecto, pero todo en etapa de discusión. Pero cualquier cosa que se modifique en Bahía Blanca, en Necochea o en cualquier lugar de la provincia de Buenos Aires va a ser para el ejercicio 2027, que es un año electoral. Ahí es donde entra la palabra que dijo el intendente Rojas en el periodo ordinaria, la palabra demagogia. Yo le pondría barra populismo, barra electoralista, porque el año que viene sí ese tema yo creo que a fin de año, mejor dicho, va a empezar a tener ruido por la Libertad Avanza, que plantea un tema interesante, que yo lo llevo a otro terreno, trato de volar por encima de algo que es coyuntural, que ha sido hasta ahora término mediático, vamos a reducir, y a la gente le viene bárbaro. Si te digo, Hugo Moller, en vez de gastar o invertir en el Estado municipal 10 pesos por mes, vas a invertir 5, vas a decir, bueno, es bárbaro, fantástico. El tema, las preguntas son distintas, y nosotros estamos obligados, después de tanto tiempo, Hugo, a hacernos estas preguntas, en la que yo creo. No te invito a que te sumes. ¿Qué tipo de Estado queremos? Sí. Municipal. Sí, sí. ¿Qué servicio queremos tener? Bien. ¿Y cómo lo financiamos? Esa es la estructura de cualquier familia. Decir, bueno, yo vivo de esta manera, tengo un auto, tengo mi casa, tengo los chicos, la comida, los servicios, internet, perfecto. ¿Y cuánto gasto, invierto por mes? 1 millón de pesos. Sí, bueno, ¿cómo hago para financiar ese estilo de vida? En otra escala es para el Estado municipal. Un Estado municipal que hoy es la primera trinchera con que se encuentra la gente. Entonces acá nos entramos a solicitarle a la ciudadanía que sea responsable con estos tipos de creo temas. que hay que hacer docencia en ese sentido para que gente que pregunte, ¿a dónde va la plata de las tasas? Bueno, digo, cuando vos vas al hospital, cuando vos vas a la playa y hay abrir la canilla. Cuando abrís la canilla y está la recolección de residuos. Claro. Los guardavidas en el verano, que todavía están, en marzo, todavía están, ¿no es cierto? Los guardavidas. Sí. Bien, a la mañana, cuando nosotros estamos descansando, los muchachos que salen del corralón a limpiar la ciudad. Bien, el mantenimiento de los espacios públicos, los jardines maternales. Y todo eso tiene un costo, obviamente. Todo hay que pagar. Los empleados municipales que ganan mal. Ganan poco, sí. Ganan mal. Ganan poco y mal, ¿me entendés? Horas extras, el tránsito, fines de semana, horas extras, ¿me entendés? Entonces, sostener el aparato municipal de Necochea, por lo menos, donde uno sabe más detalle, tiene un costo, tiene un valor. El intendente lo dijo el otro día, el viernes, también vuelvo a lo que dijo Arturo Rojas. Él dijo, de los 12 meses que se pagan el servicio de recolección de residuos, la tasa de gestión ambiental que se creó para atender los gastos o la inversión de la recolección de residuos, que está a cargo de una empresa capitales locales, realiza, lo que se recauda de la tasa sirve para pagar tan solo de 3, casi 4 meses. Y te quedan 8 meses que tienen que salir de las rentas generales, de la hacienda, de la coparticipación, etc. Lo mismo pasa con la salud. Si vos le preguntan, los liberales, los libertarios, como quiera decir, o sectores de la oposición, la misma sociedad de Necochea, a la secretaria de Hacienda, que te invito que alguna vez la podamos invitar, a ver si puede explicar lo que yo te estoy diciendo, porque me pasa que ella te va a explicar con más lujo de detalle cómo es el dinero que todos los días hay que juntar para pagar estos gastos corrientes. Y vos decís, pero qué lindo que queda. Decir, mira, vamos a gastar menos, vamos a invertir. En las otras municipalidades no le pagamos las tasas, no hacemos nada. De cada 2 necochenses, habitantes del partido de Necochea, que tiene que afrontar el pago de la tasa, uno lo paga, el otro no lo paga. Tenemos una evasión, ¿sí? Una falta de incumplimiento que deberían dar en el 50%. Eso es una presunción mía, hay que preguntarle a Rocío Sabaljauri, la subsecretaria de la Agencia de Recaudación Municipal. Pero debe andar por ahí, Hugo, y a la gente. Por eso yo lo que es un interesante debate que invita a Libertad Avanza. Es muy interesante. Yo trato de ver... Sirve, claro. Bueno, ¿cómo financiamos el Estado? Para discutir y debatir. Claro, decir, bueno, ¿cómo lo financiamos? ¿Cuánta plata sirve mantener 3 hospitales? Ferreira, Irursun, Catón y de Fernández. Casi una docena de centros de atención primaria a la salud. Unidades sanitarias, salud.
te dije nada más, ¿no? De un lado. Como guardavidas. Bueno, estamos en un ejemplo. El servicio de recolección de residuos. La masa salarial deprimida, como una paritaria que va a seguir evolucionando durante el año. En un año que va a haber inflación todavía. Todavía va a haber inflación. Vamos a terminar con el 30-35% de inflación. Sí, vamos a terminar. Y bueno, pagar la luz, el alumbrado público, el mantenimiento del ENSUR como tal, caminos rurales y demás. Bueno, ¿cuánto sale todo eso? Sacar la cuenta y lo dividir por los contribuyentes. Es una cuenta muy sencilla de hacer. Estamos dispuestos a pagar. Viste que mucha gente te dice, y mezclo los temas, bueno, hay que pavimentar la ciudad. 4.000 cuadras, son lo que dijeron el pasado en campaña, que estaban desatendidas, entoscadas o de tierra o sin pavimento. ¿Cuánto sale hacer una cuadra? No recuerdo exactamente el valor. Porque tenés que hacer la base, tenés que ver la cloaca, tenés que ver el agua corriente, el cordón cuneta, calcularle 50-60 millones de pesos. El Estado municipal necochense hoy por hoy no está en condiciones de hacerlo. No, pero querido, multiplicar, te dije 50 millones, me debo quedar cortísimo. Porque hay que ver cada barrio, cada su solicitud. Y que si tiene o no tiene servicios. Y arriba tiene el pavimento, no es más fácil que él. Sí. A 75. ¿Te acordás? Antes de hacer el pavimento había que hacer desagües pluviales. Bien, bueno, ¿cuánto sale? Multiplicarlo por 4.000. Un Estado nacional, que los libertarios se tienen que hacer cargo, que para Necochea el año pasado llegó dinero del presupuesto, de todo lo que ingresó a la municipalidad, el 47% fue de coparticipación, el 53% de tasas que pagamos entre todos. La Nación mandó el 0,06%. Sí, es casi simbólico. Nada, simbólico. ¿Qué significa? Este año va a pasar lo mismo, pasó lo mismo el 2024, y va a pasar el año que viene también. Y si es reelecto Javier Milei, si es reelecto, la Nación no va a mandar nada hasta el año 2031. Así que olvídate de la planta depuradora y de todos esos proyectos que no muchos... ser que sean electos intendentes libertarios. Pero ¿de dónde vas? A ver, un intendente libertario. Yo te lo he contado acá en este mismo espacio en otro momento. Tenés que transmitir lo que piensa el presidente de la Nación. Destruir el Estado de dentro. Los empleados municipales empiezan a preocuparse. Los servicios de la ciudad, el alumbrado, a las 12, 10 de la noche, cortarlo. En la recolección de residuos, que tiene una escala salarial distinta que el Estado municipal. Sindicato de choferes de camiones, 3 veces por semana. Salud, bueno, de lunes a viernes, sábado y domingo hay que pagar las horas extras, las guardias. Imaginemos un Estado totalmente distinto, espejando lo que dice el presidente de la Nación, con sus potenciales candidatos el año que viene a ocupar la intendencia y conducir los destinos municipales, decir, bueno, venimos a destruir la municipalidad de Necochea como la conocimos nosotros los últimos etapas democráticas, 42 años y medio, 43, va a ser totalmente distinta. Olvídate de financiación. Por eso yo digo que es interesante el debate que provoca la Libertad Avanza con esto en la provincia de Buenos Aires, en cada distrito debe pasar exactamente lo mismo. Intendentes que pasan a ser figuritas con chirolas en los bolsillos, porque no tenés plata. Ya de hecho, hoy por hoy sí hay que reformar ciertas leyes provinciales porque los municipios no son totalmente autónomos, no son autónomos. Pero que en la provincia de Buenos Aires no son autónomos, eso te lo garantizo. No sé en otra provincia de Argentina que puede ser. Estamos hablando de la provincia de Buenos Aires. Las provincias no son autónomas, dependen de la coparticipación, la Nación no te manda nada, y de las tasas municipales. Es la primera vez después de muchos años, que los últimos 2 ejercicios, la sumatoria de dinero que junta la municipalidad, que recauda la municipalidad, esa es la palabra correcta, proviene de las tasas municipales, la que pagamos vos, yo y ojalá que mucha cantidad de gente para sostener esto. Porque parece que el Estado fuera municipal de otro. Que se cargue Rojas, como se diría antes se cargaba Facundo, Vidal, Telechea, Molina, se cargue otro. Este sistema de organización política, administrativa, financiera, económica, social de la provincia de Buenos Aires está totalmente vetusto. Esto hay que reformarlo totalmente. Esto lo dijo, tenés que invitarme un día a Martín Saracíbar. Ex titular de planeamiento de la municipalidad en la época de Molina, que me planteaba en privado, dice, así como está. Es inviable. No, las municipalidades son inviables. Algunas andarán un poquito mejor, claro. Otras andarán regular, otras andarán muy mal. Claro. Y cuando no tenés recursos del Estado federal, nacional, para bancar proyectos, ni hablar de la plata que pagamos, vos y yo y los que todos nos están viendo, de IVA, impuestos a las ganancias que va al Estado federal, al Estado nacional, que no baja nada. Absolutamente nada. Y vos decís, pero la provincia es la que tiene que bancar todo. Y la provincia de Buenos Aires, bien sabemos vos y yo, que hoy no tiene plata. No tiene plata. No podemos arreglar el puente de Dardo Rocha, no podemos mantener las rutas provinciales como nos gustaría, ni hablar del Estado Nacional, que ha abandonado todo. Entonces, por eso te digo que es una buena invitación para decir, bueno,
¿Cómo financiamos el Estado? Claro, hay que preguntarse. ¿Y qué servicio querés tener? Las preguntas que hacíamos al principio, ¿no? ¿Qué Estado queremos? ¿Qué municipio? ¿Qué servicio queremos tener? ¿Y cómo lo vamos a pagar? Claro. Porque no es que lo paga Roja y dice, bueno, Roja tiene en el fondo de su oficina, en su despacho, una gran bolsa de plata y la va... No, querido. Todos los días, a las 3:30 de la mañana, la secretaria de Hacienda, Graciela Meluco, y el intendente Roja miran las cuentas municipales a ver cómo están, para poder el otro día saber qué es lo que se puede pagar y lo que no se puede pagar, los proveedores, cómo financiar. Claro. Lo que es el elefante, lo alimentás a bombones. Bueno, no sé, alguna vez nunca vi un elefante que come bombones, pero me dice que es un buen ejemplo, que significa la política sanitaria pública de Necochea. Todos los días. Vos vas, tenemos un accidente, ojalá no tengamos, nadie tenga un accidente. ¿Dónde vas? ¿Al hospital? Todo, sí, sí. Me logro explicar, porque es interesante el debate que provoca, invita a la libertad avanza, si finalmente ingresa ese proyecto en el Consejo Liberante. Veremos si se ingresa. Más allá de esta cuestión de polémica que gana espacio mediático, como es el tema de las tasas municipales, vos escuchaste el discurso del intendente inaugurando las sesiones ordinarias. Sí. 1:40. Sí, extenso. ¿Qué opinión tenés? Una personal. El intendente hasta las 5 de la tarde tuvo problemas del oído, porque él tiene hace muchos años, vos sabés muy bien, problemas de cuando se inflama, el oído tiene problemas. Y yo pensaba que no iba a ir a la sesión, porque le dolía mucho. A las 5 de la tarde se alivió bastante, y fíjate que no leyó. Y utilizó un punteo que tenía, no digo que improvisó, porque es un gran orador el intendente. Me pareció un discurso interesante, honesto, blanqueando la situación económica financiera del municipio de Necochea, pasando el limpio lo que te estoy diciendo. La Nación ha dejado empujó. En este momento está Lungui iba a recibir como intendente de Tandil a Axel Kicillof. Es Cuca, no es Cuca. El intendente de Tandil. No, tiene responsabilidad institucional. Como Gargalione, como Barrena. Y bueno, el intendente de Necochea se ha recostado en la figura del gobernador de la provincia de Buenos Aires, se nota mucho más, tienen una química ellos personal, incluso se trata de Arturo, Axel, así es, porque ahí hay la poquita plata que puede haber por fuera de las tasas municipales de la coparticipación y algún proyecto. Andrea Cáceres, ayúdame, algo del puerto, ahora que hay un clima distinto con la actividad portuaria. Pero me pareció muy interesante y en la parte final, mucho más. Yo escribo un artículo que lo van a leer sobre el tema de la tasa portuaria, que puede ser que alguna terminal esté pagando. Escribo también, hay una lectura de la relación con la oposición política, es decir, mis puertas están abiertas. Obviamente no significa que yo coincida con ustedes todo, sino que cuando vengan con un proyecto que sirva para la ciudad, no tengo ningún problema, lo voy a aceptar, lo voy a llevar adelante. Estuvo muy interesante el discurso del intendente, está llenito, la parte final la que más completó, después hay un anexo de 163 páginas, que yo tuve la dicha de leerlo con detalle, que los concejales lo recibieron. Pero está toda la parte de Hacienda, está muy interesante, pero fue un discurso distinto al año pasado, porque cambió la cuestión política electoral después del triunfo de la Libertad Avanza en Necochea y tiene que abrir las puertas. El intendente generar mucho más consenso de lo que siempre intentó hacer y lograr una suerte de mayoría para temas que no sé si se van a dar. Lo que sí tanto en campaña. Jorge, como siempre, muchas gracias. Podemos seguir hablando. Y bienvenido al periodismo gráfico nuevamente. Gracias. Y prepárense para el mes que viene, para otra cosa. Y así llegamos al final de un nuevo programa El Ciudadano que podés ver a través de YouTube en el canal El Ciudadano Necochea. También podés hacerlo a través de nuestro portal de noticias que es www.elciudadanonecochea.com.ar. En la localidad de San Cayetano, como así también en Juan N. Fernández y Lobería, nos pueden ver en sus respectivos canales de televisión por cable. Nos reencontramos la próxima semana con más temas de actualidad. Chau, hasta entonces.